Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Es Mi Son. Yo soy Dafne Solady y es un placer estar con ustedes como cada miércoles. Feliz y contenta de tenerlos una vez más en su tele, en su laptop, en la pantalla, en el celular, donde sea que nos tengas en este momento. Un beso y un abrazo para ti que estás viendo este programa. Y bueno, déjame contarte que el día de hoy traemos un excelente tema. Estamos entrando a la sección Cultura, Educación y Salud Emocional. Así que el día de hoy va a estar con nosotros el experto en lo psicólogo de lo familiar. Él es Carlos Miguel. Él es Miguel Lugo Álvarez. Y él va a estar con nosotros hablando sobre el tema de trastorno de personalidad antisocial, qué es, de qué se trata, qué es lo que vamos a ver ahí, qué vamos a saber, no lo sabemos. Va a estar con nosotros hablando sobre el tema, así que empiecen a hacer sus preguntas, manden sus mensajes, empiecen a compartir, empiecen a reaccionar y sobre todo, vuélvanse el fan destacado de nuestro programa Es Mi Son. Ya tenemos grupo, así que búscalo, se llama Talentos Es Mi Son. Ese grupo es para que si tú bailas, cantas, actúas, pero no puedes estar con nosotros, no importa, en ese espacio es para ti, para que puedas subir todo lo que hagas, ya sea que cantes, bailes, zapatees, hagas lo que hagas, hazlo en el grupo Talentos de Es Mi Son. No lo pienses más, búscalo y únete a nuestro grupo totalmente público. Y bueno, yo voy a dejar de hablar, es momento ya de pasar a este tema que va a estar muy interesante, muy bueno, así que vamos a ver esto y regresamos. ¡Entérate! Usar una copa menstrual reduce la posibilidad de padecer miomas, te da comodidad para tu piel y tu cuerpo. Usar una copa menstrual te hará ahorrar miles de pesos ya que dura más de 7 años, te ayudará a evitar derrames. Usar una copa menstrual favorece el cuidado del medio ambiente porque ahorras más de 1000 compresas sanitarias, porque solo se debe hervir. Además te ayudará a conocerte mejor. Contiene 3 certificados de calidad entregados por vía electrónica. Pide tu copa menstrual por medio de Es Mi Son, precios especiales. ¡Entérate! Bravo, ya está con nosotros el especialista sobre el tema, él es Miguel Hugo Álvarez. ¿Cómo estás, Miguel? Riéndome un poco. Sí, como siempre. No tanto como en tu fiesta de un año. Ay, no, vayan a verla, la verdad sí estuvo muy, muy sorprendente y muy especial. Para que se ríen. Pero hoy no vamos a reír, o vamos a reír así, ¿cómo vamos a reír? ¿No? Bueno, de hecho vamos a romper algunos mitos, como cada que vengo a hablar de situaciones y enfermedades psicológicas, que como he dicho otras veces, lo correcto es llamarlos trastornos porque no necesariamente son enfermedades, aunque vamos a ver hoy algunas situaciones justamente de etimología y demás que pueden generar un poquito de controversia en este tema. Claro. Pero voy a aclararlas conforme vayamos retomando todo. Tema de hoy, Miguel, trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué es? Bueno, el trastorno de personalidad antisocial muchas veces se equivoca lo que significa antisocial en cuestión médica, podríamos decirlo, porque se cree que antisocial es alguien, vamos a decir, muy ermitaño, o sea, que no se relaciona con los demás. Realmente no, es alguien que va en contra de las normas sociales, sobre todo en esta clasificación de enfermedades mentales,
Trastorno ¿cómo se llama? De personalidad antisocial se junta en un conjunto de trastornos de la personalidad, propiamente en una rama donde llaman los que son histéricos, emotivos, no me acuerdo bien cómo era. Pero bueno, consiste en que va en contra de las normas sociales. Eso se refiere a antisocial, no a que no le guste socializar o tener relaciones con otras personas, sino que va en contra de las normas que regularmente se establecen como lo correcto, lo bueno, lo malo y demás. Okay. Esta justamente se llama trastorno de personalidad. Como ya vimos, trastorno es algo alterado, diferente, una personalidad diferente y no propiamente una enfermedad, ya que más adelante vamos a ver justamente que no necesariamente hace que la persona tenga actitudes, por así decirlo, enfermizas. Claro. Pero de hecho, bueno, esta se divide, coloquialmente son los que conocen como psicópatas y sociópatas. Psicópata y sociópata son los que se conocen. ¿Y qué es? Muy bien. Aquí estos términos médicamente no existen, no de esta forma. La clasificación no se toman directamente, digamos, en la clasificación oficial, pero de hecho en las exposiciones y demás temas de psicología o en las investigaciones se retoman estos dos términos. ¿Por qué? Primero hay que entender qué significan de manera etimológica. Patos viene de enfermedad, es una raíz etimológica, y psico, bueno, viene de la mente. Entonces, literalmente se traduciría como enfermo de la mente, o alterado de la mente. El otro caso es enfermedad social, por así decirlo, en una traducción muy literal, pero bueno, quienes sepan traducir de un idioma al otro, como del inglés al español, las traducciones literales no son exactas. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando uno habla de medicina de psicópata, se refiere a todo aquel que tenga algún trastorno que entre dentro de la rama de los trastornos mentales, ya sea de personalidad de los otros que hemos hablado. Sin embargo, para uso de esta terminología del trastorno antisocial, ayuda a la división. ¿Por qué? Porque los sociópatas y los psicópatas son muy diferentes, aunque se parezcan. De hecho, una situación es que en el DSM-5 y el DSM-4, que son los registros de la clasificación de las enfermedades, los síntomas que describen son más de lo que se conoce como sociópata, no de lo que se conoce como psicópata. Entonces, para describirlos, primero, el que llamamos psicópata, por eso normalmente dice que son los asesinos seriales, son gente que tiene, digamos, un esquema moral y de principios único de sí mismo, que él crea y él considera. Su realidad, no importa cuál sea la nuestra, su realidad es personal, está de hecho consciente de eso, pero sus reglas son las que importan. Entonces, puede coincidir con lo que nosotros creemos que es bueno, o puede no coincidir. Para él, por ejemplo, la norma moral de un asesinato o acción de la violencia, difamación, mentira o demás, depende más de sus principios. Si él cree que es correcto en ciertas circunstancias específicas, para él va a ser correcto. Pero si para él es incorrecto en ciertas circunstancias específicas, va a ser incorrecto. Por eso, por ejemplo, un psicópata puede ser apegado fuertemente a su familia. Y de hecho es uno de los casos que dicen que es extraño, porque ciertos psicópatas dicen que supuestamente, de acuerdo a la clasificación, no aplica porque no le hace daño a su familia y de hecho la protege, y de hecho nunca ha cometido alguna situación agresiva hacia ella. Y es que es un mal entendimiento realmente de la situación. Este esquema personal los hace que sean, digamos, una moral completamente independiente, fines completamente independientes. Entonces, por ejemplo, en general, aquello que esté acorde a sus fines está bien, aquello que esté en contra de sus fines está mal. Y esto, si uno le trata de poner una lógica moral de acuerdo a los principios sociales, no sirve, porque no es como funciona, no funciona bajo las mismas reglas. Es como, te lo pondré así, es como si tú quisieras manejar el videojuego con el control de la tele o viceversa.
no hay el mismo, es un código completamente diferente, la lógica es completamente diferente. Claro. Entonces, ese es algo que marca a los psicópatas y que de hecho puede no ser alguien dañino. O sea, hay muchos que parte de la mente de psicópatas se ha estudiado biológicamente gracias a que han descubierto tanto pues en algunos criminales que han logrado convencer de someterse a estudios de encefalogramas y los han comparado con los de la población normal, pero no genera tanta información. Sin embargo, se ha descubierto que varios neurocirujanos, por ejemplo, o personas que se dedican a otras áreas de la ciencia de niveles muy altos, las mismas alteraciones tienen en el cerebro. Entonces, los sociópatas son otra cosa diferente. Los sociópatas, justamente se usa este término que se podría interpretar como una enfermedad de la sociedad, porque ellos, sí, su código es en contra de los códigos morales. Y ahí hay una situación que se suele confundir. Los psicópatas, como tienen fines muy específicos y muy claros, suelen ser muy cautelosos, muy certeros en lo que hacen. De hecho, se autocastigan si sus decisiones fueron equivocadas a sus fines. Un psicópata tiene la razón desde su perspectiva. Si lo que hace lo lleva a sus fines. Si se equivocó y no lo lleva a sus fines o lo aleja, él está mal. Aquí, como ven, no hay términos morales en este aspecto. El sociópata hace las cosas por impulso. Se le antojó agarrar y tener sexo, va a tener sexo con quien se encuentre. Se le antojó emborracharse, lo va a hacer. Nada más porque si no tiene criterios de inhibición a sus acciones, simplemente actúa por impulso y hace lo que quiere. Por ello suelen generar conflictos y suele llamarse así, por ejemplo, los que hacen tiroteos en un supermercado o algo así. Simplemente sigue sus impulsos, sus instintos, y por eso va en contra de las normas sociales. A diferencia del psicópata que hace sus propias normas, directamente va en contra de toda norma. O sea, para él no hay normas. Hace lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Oye, habías mencionado que al principio que este tipo de temas te gustan porque quitamos lo que es mito, ¿no? Porque tú me hablas de un psicópata y me estoy imaginando un Guasón, por ejemplo, ¿no? O una Harley Quinn, ¿no? Que tú dices, son psicópatas porque se ponen como locos, pero viéndolo bien podría ser un sociópata, ¿no? No tanto un... Esta terminología es complicada, de hecho, te voy a explicar. Para poderlo catalogar a alguien como un trastorno de personalidad antisocial, se requiere que hayan comprobado que no tengan que ver las situaciones sociales bajo las que creció. Por ejemplo, un niño que vive en una familia de delincuentes, de acuerdo a su psicología, a su enseñanza, a su educación, es correcto ser un delincuente, claro, de acuerdo a su percepción. Entonces esto se descarta como un trastorno de personalidad porque la base realmente es de acuerdo a su aprendizaje, no es de acuerdo a las causas de una alteración en su estructura mental que modifique, digamos, los sistemas de inhibición, que por cierto principalmente se encuentran en la parte prefrontal del cerebro, en la parte más hacia enfrente, la mina frontal. Y entonces este tipo de cosas como el Guasón, la Harley Quinn y todos ellos muchas veces se basan en otras enfermedades. Tratan de expresarlas y las modifican a conveniencia de lo que quiere expresar el autor. De hecho, se dice que el Guasón en cada cómic tiene un origen diferente. Y Harley Quinn, por ejemplo, su origen es que el Guasón la torturó a tal grado que no la va a matar, solo la va a sufrir mucho, pero ocurre lo que se llama un lavado de cerebro, que ocurre también, se ha demostrado durante las guerras. Los prisioneros de guerra los torturaban así los convertían en una especie de zombie al servicio de ellos. Y después algunos cambios que le hicieron, donde está loco y eso, y meter datos de un sociópata, tiene que ver con fines del cine, con fines de mercadotecnia, propiamente. Entonces aquí de hecho se rompe realmente los patrones que implican a un sociópata y a un psicópata. Por ello imaginarse que ellos son como
suelen ser ahí en ese tipo de cosas. No, es más fácil imaginarse a un psicópata, por ejemplo, como Doctor House, Ajá. que es un genio, piensa en lo que quiere y le vale si le quita una pierna ¿cómo se llama? Al paciente. Pero él no busca hacer daño, él simplemente es por el placer del conocimiento y de demostrar que él es capaz de ganarle a todos. Demostrarse a sí mismo que su narcisismo es correcto. Que es un dato donde sí coincidimos. Como te decía, primero las normas sociales no les afectan, pero cada uno por diferente son. Pero algo que sí tienen es que son sumamente narcisistas. O sea, ellos creen que tienen la razón, tienen el poder y tienen el derecho. Por ello es todo esto, por ello es que su personalidad se pasa de este modo. Y de hecho, personajes como Harley Quinn y más ya es completamente pierden la mente. Y no tienen un fin. Entonces es una mezcla entre el psicópata y el sociópata. ¿Por qué? Porque hacen las cosas por impulso porque se les antoja, pero a diferencia del verdadero sociópata, ellos pues saben que es ilegal, de cierta forma saben que la van a pagar, pero piensan mucho como un psicópata, entonces toman un poquito de aquí y un poquito de acá para hacerlo parecer como que un sociópata o un psicópata sería el ser más poderoso del mundo. Básicamente, lo expresan de la manera artística como ellos se sienten, más que como realmente son. Por ejemplo, en el caso de Harley Quinn, ella hace todas sus locuras en nombre del amor. Y hay muchos que hacen locuras porque de niños sufrieron mucho. ¿Qué causa este tipo de trastornos? Ok, bueno. Primero, las locuras de Harley Quinn, como decía, no son en nombre del amor. Está trastornada a lo que sería un parecido al síndrome de Estocolmo. Oh. Pero lo correcto es llamarlo lavado de cerebro. Ok. ¿Por qué? Porque es una técnica, de hecho, sí es una técnica real militar, y también se ha comprobado en laboratorio donde ante cierta tortura, donde la persona tiene cierta posibilidad, pero no tiene salida, la logras hacer atrapar a tu mandato. De hecho, es algo que también tanto se ha demostrado que se usa en las ventas, se usa en la política, es donde más se usa. Por eso es muy común que la política sea una situación donde limitan mucho a su sociedad y de pronto dan un poco para que así se mantengan atrapados por ese sistema. ¿Por qué? Porque esa oportunidad la persona lo ve como una salida. Algo más real de esto es, por ejemplo, lo que sucede en la película de... Ay, se me fue el nombre. La chava que tiene un arco y que los tienen divididos en diferentes distritos. Pues me suena a Juana de Arco, ¿no? No. Y basada en una trilogía. Basada en una trilogía. Es una distopía que está, tío, pone que en Estados Unidos tienen en 11 distritos, cada uno dedicado a diferente cosa. Y es una película más o menos reciente, como hace 5 años. No te acuerdas. Los Juegos del Hambre. De hecho, es a lo que se basa los Juegos del Hambre. En la primera película es lo que dicen los concejales, que dicen, ¿por qué son los juegos? Porque les das una oportunidad y así los mantienes retenidos creyendo que están bien. Es a lo que se refieren. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad que algunos pueden salir, cuando esa oportunidad no es real. Entonces es lo que pasa con Harley Quinn. En este caso es muy diferente, y lo que realmente lleva a un psicópata, lo que construye un psicópata en sí, un sociópata, son cambios en la forma y en la función del cerebro. Esto suena raro, pero de hecho, como ya he mencionado varias veces, nuestro cerebro es capaz de controlarlos, y si nosotros manejáramos un impulso eléctrico a una zona, podríamos generar una alucinación o un movimiento en el cuerpo. Incluso técnicamente, si tuviéramos la tecnología suficiente, podríamos crear un recuerdo falso. Y se puede actualmente a través de la hipnosis y otros métodos, pero se podría hacer hipotéticamente bajo un impulso eléctrico. Entonces este cambio en la forma de diferentes áreas y de la transmisión eléctrica hace que, como te decía, los medios de inhibición funcionen de manera diferente. Funcionan de manera diferente. En el caso del sociópata, como te explico, no funcionan, no se inhiben los impulsos. En el caso del psicópata, hace que las normas morales o demás
pasan por más filtros que dependen más de lo que él quiere. Entonces, al motivarse más lo que él quiere, por ejemplo, es muy empático, y ese es un mito muy importante que dicen que no tiene empatía. Al contrario, alguien manipulador tiene mucha empatía mientras más manipulador sea. Alguien que no tenga empatía no es un buen manipulador, es el típico ridículo que sigue los life hacks de internet donde dicen, si mueves la pierna sí va a hacer esto. Tarugadas, o sea, mentiras. Ajá. Todo eso que ven que dicen que si mira hasta el lado es mentira y que si mira hasta el lado es verdad, son estupideces que no suceden en la vida real, porque hay una gran variante de situaciones que hay. De hecho, si ustedes revisan realmente los libros de los psicólogos que hablan sobre saber detectar mentiras, es lo primero que te dicen, que hay una gran variante, y ya te explican, bueno, hay tantos cuadrantes y funcionan de esta manera, y que ver una parte aislada del cuerpo no sirve para absolutamente nada. La visión de los ojos no significa nada si no te das cuenta también la boca. ¿Por qué? Y pueden hacerlo fácilmente. Dibujen una P, 2 puntitos en otra hoja. Ajá. Pongan una carita feliz en otra. Pongan unas rayas en otra como si fueran ojos cerrados. Ajá. Así pongan diferentes ojos y diferentes bocas. Solamente una de cada una. Y júntenlas y váyanlas cambiando. Y van a ver ustedes mismos cómo cambia completamente el rostro. No tiene nada que ver una emoción con la otra. Al punto que si yo pongo este símbolo como una X y pongo una boca así, voy a ser alguien muy muy enojado. Pero si pongo y una sonrisa, estoy alguien partiéndose de risa. Ajá. Por eso esas cosas no sirven. Y un psicópata lo sabe. Un psicópata es extremadamente manipulador porque entiende los sentimientos de los demás. Que no le importen ya es otra cosa. Eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿por qué no le importan? Porque el filtro donde eso te va a hacer lo que se llaman células espejo, de sentirte como el de otro, que ya es diferente, el sentir lo que tiene el otro y otro es que te importe. Este tipo de mecanismos que realmente ocurren en el cerebro, aunque uno cree que son pensamientos, son partes del alma, desgraciadamente la ciencia ha comprobado que pueden ser manipulados hasta con electricidad, ni siquiera con trucos psicológicos, o sea, con electricidad, con impulsos o incluso con presiones específicas. Entonces, fácilmente, o sea, realmente son procesos químicos biológicos. Estos procesos puede ser porque la mamá fumó o tuvo alguna situación de riesgo en el embarazo, o quizá no pudo mantener el hijo, asfixia al momento de nacer. Puede ser por, por cualquier daño durante el embarazo que se golpeó, o puede ser por pura genética. Simplemente son factores que se heredan. Y como un psicópata pues es muy hábil y lo que importa no son las normas sociales sino cuáles la afecten, entonces son genes que realmente lo hacen más apto a la vida, porque lo hacen resolver mejores situaciones. O sea que sí puede ser hereditario. De hecho se ha demostrado que mientras más personas tengan esa situación cerebral en su familia, más probable es que lo desarrolle. Porque son genes, si tú inhibes esos procesos, te vuelves más apto para la vida, les guste o no. Pero si a alguien no le importa el correr un riesgo por su bienestar, va a ser más probable que sobreviva a alguien que no lo corre. Entonces esos genes van a permanecer. Y para los dos trastornos, o sea, para el sociópata. Bueno, el sociópata sí es menos apto para la vida. De hecho, normalmente un sociópata va por sus impulsos mismos, busca su muerte. Porque termina en un tiroteo, termina aventándose de algún lugar peligroso. Por ejemplo, las personas que tienden a suicidarse por depresión, ¿se puede considerar como te decía, sociópata? no tiene nada que ver el suicidio. O sea, estás cambiando completamente de tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación de personalidad que va, como te decía, en contra de las normas. El suicidio es otro tema aparte. Yo creo que comenten si quieren que hablemos al respecto y sus dudas, porque de hecho el suicidio es un tema muy amplio, tanto que hay libros completos dedicados a psicología del suicidio, o sea, tal cual se ha vuelto una rama especial, psicología del suicidio. Y todos los que tengan dudas al respecto, es conveniente que nos las comenten para que podamos hacer uno o más videos, porque ocurre, como hablábamos de las personas tóxicas, son temas muy amplios. Claro. Y pues sería cuestión de ver cuál es el caso, porque el suicidio tiene bases que a veces son de otras enfermedades. Tiene situaciones morales. Por ejemplo, en Japón se dice que es el país con más suicidios, pero hay una mentira muy grande. Se dice que es porque hay más presión social, hay más presión en el trabajo. La misma presión
ocurre en Latinoamérica, con una diferencia. En Latinoamérica, si sale en tu calle, frente a tu casa, te pueden asaltar. En Japón puedes caminar tranquilo y dices, ¿cómo puede haber tantos suicidios si es más tranquilo? Ajá. Porque a diferencia de Latinoamérica o de Estados Unidos o de Europa, en Japón el suicidio se considera una acción responsable de la persona que lo ejerce, siempre y cuando no afecte a los demás durante este acto. Por ello está lo del bosque de los suicidios. Uh-huh. Alguien dice que ¿qué tendrá ese bosque? No, realmente es muy chistoso. Bueno, no chistoso, es muy curioso que uno podría pensar muchas teorías de por qué van a este bosque. Pero no, realmente simplemente se suicidan en el bosque porque es gratis. Si alguien se suicida en Japón, por ejemplo, las vías del metro, tiene que pagar, si en su cuenta, su seguro no está, la familia, los daños que hizo a la población por el retraso de los trenes, Por la limpieza. la persona que se... Sin embargo, si se suicida en una situación donde él haya arreglado todo para que no haya afectados, es perfectamente respetable porque él tomó esa decisión. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? No estás pensando en los demás, o estás mal porque no buscaste ayuda, o Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno, etcétera, con las normas sociales. Entonces, por ejemplo, ese es un caso que, como te digo, o sea, hicimos una pequeña acotación y se puede volver muy amplio. Así es diferente, y de hecho que se suicide en un psicópata o un sociópata solo por intereses propios. Solo porque... Le convenga. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el caso que hubo hace poco del niño que mató alumnos y se terminó asesinando. Bueno, ese no es un caso que pasó hace poco, es un caso que Bueno, pasa recurrentemente en todo el mundo. Es un caso bastante recurrente, un caso bastante lamentable, y ocurre mucho en Estados Unidos, y tiene mucho que ver más bien con... Es que mira, sucede más en Estados Unidos que aquí, y volvemos a lo mismo. No es porque uno crea que la vida es así, es porque hay ciertas normas que cambian y eso lo hace más fácil o más difícil. En Japón es más fácil el suicidio porque nadie lo culpa. En Estados Unidos es más fácil un tiroteo porque es fácil en conseguir armas. O sea, en México las restricciones para tener un arma, portarla y usarla, aunque seas de la policía o seas de, de guardia privada, es muy complicado. Okay. Y ahora imagínate cómo la va a conseguir un niño en México. En Estados Unidos no es así. La gente tiene armas en su casa, el niño toma el arma de su padre. Y entonces ya hay varias situaciones. Hay los que sí, de plano, por diversión, y te das cuenta mucho por cómo está. Agarró y le pareció divertido, le empezó a tirar a sus compañeros. Pero la mayoría de los tiroteos no son así. Son porque un niño ya estaba harto del bullying y decidió atacarlos. ¿Por qué? Por la facilidad, igual que el suicidio en Japón. La facilidad es lo que hace la diferencia. No es una diferencia de mente, no es una diferencia de situación, de sus inhibiciones. Realmente se vuelve una situación de facilidad. Si te es muy fácil vengarte de tus compañeros en ese momento y al final dices, ok, ya estoy harto, no tengo por qué vivir, y se dispara al final, lo va a tomar. Así de simple, o sea, se vuelve más fácil. Y cuando eres un niño y tienes menos situaciones, deseos o demás que te lo inhiban, lo tomas. Entonces eso es lo que realmente sucede en ese aspecto, y normalmente no son situaciones psicopáticas ni sociópatas. ¿Por qué? Porque el psicópata va a pensar muy bien cómo hacer y puede conseguir que se mueran ellos, pero él no va a salir. Y son los casos donde hablan del niño asesino que pasó mucho tiempo sin saberse por qué se estaban muriendo sus hermanos o por qué se morían, dónde estaban, hasta que dijeron, pues es sospechoso porque todo, entonces está él. Y ya resulta que en la entrevista o él miente o dice tranquilamente que le echó veneno de ratas a la comida, o que dejó ligeramente algo desconectado para que se electrocutara, mojó el piso para que se resbalara. O sea, va a ser más inteligente. ¿Por qué? Porque hacer eso va en contra de tus fines. O sea, tú, si quieres deshacerte de ellos, eso va en contra de tus fines, porque te deshaces de ti mismo. Y el sociópata no se va a disparar a sí mismo. O sea, él por gusto mató a todos. ¿Para qué se va a disparar? O sea, aquí sí no es eso lo que lo fomenta. Oye, por ejemplo, un niño que ve videojuegos, que se alucina con estos juegos violentos y se dice que por culpa de ellos se puede volver asesino, ¿puede ser un psicópata o un sociópata si ve muchos videojuegos? Qué bueno que me dices eso, porque se me olvidó decir algo sobre las causas. Como yo te dije, la forma de la mente es así, o sea, ibas a pensar así, pero la forma que te eduquen va a discernir
cómo se va a llevar en tu vida. Ahora, justamente la pregunta que me haces tiene relación con algo que muchos piensan, que si uno es psicópata o sociópata, se va a volver criminal. Ajá. Y no es verdad. Bueno, los sociópatas generan, pues sí, o sea, realmente, de hecho, puede que su vida dure muy poco, o sea, puede que no genere crímenes contra las personas, pero son gente, el típico que se descubre que mutila animales constantemente. O sea, esa parte sí. Pero el psicópata, dependiendo de la educación que tenga, cómo se vaya guiando, va a ver diferentes cosas. O sea, si tú le enseñas a un niño que es muy fácil por tener una pistola, ¿cómo se llama? O tener veneno para ratas, y ¿cómo se llama? Y le explicas y haces, constantemente hablas de que cierta persona estorba, su idea, ok, si te estorba, lo quitamos. Uh-huh. Así de simple es la lógica de un niño. Te estorba esta silla, la quitamos. Te estorba esta persona, la quitamos. Sin embargo, si su educación va más allá y te das cuenta que las situaciones que tú quieras dependen de tu trabajo y puedes progresar, y en vez de enemistarte puedes negociar y hacer a las personas tus aliadas, se vuelve un gran negociante, se vuelve alguien con una empresa muy grande, se vuelve un gran médico, se vuelve un gran ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la implicación de lo que esté en su ambiente sí le va a afectar a cómo lo guíe. Pero es de la educación de los padres, no de los pasatiempos. ¿Por qué? Porque los padres son los que te van a guiar cómo vas a resolver algo o no, cómo puedes facilitar las situaciones o las piedras en el camino a tu favor. Y esa mentira que dicen que los videojuegos o los animes o tal te hacen violento, ¿qué creen? No, la humanidad es violenta por naturaleza. Y esto no significa que sea mala. ¿Qué significa? Que por naturaleza somos animales carnívoros. Vamos a intentar defendernos, claro, y defender nuestro ambiente y lo que nos importa. Todos los animales, incluso los herbívoros, desde infantes, juegan a la guerra. Y eso hay que entenderlo, porque esa idea que dicen es que es muy violento porque agarra eso. Todos los animales, incluso herbívoros, juegan a la guerra. Y lo pueden ver en cualquier animal, en los cachorros, en los conejos, en los leones, etcétera. Todos juegan a pelearse entre hermanos. Ajá, ajá. Y es porque es parte de la supervivencia. Si un ser no sabe defenderse en un medio silvestre, lo van a comer. Y eso ya está registrado en el ADN. Ajá. Entonces es natural que esos juegos los haga un niño. Y un niño y una niña, en la mayoría de los casos, eso se le explicaba a un paciente. Cualquier vara o situación larga, recta o dura es una espada. Cualquier tipo de escuadra es una pistola. Cualquier pelota es una piedra para aventar. Cualquier cosa, hasta una servilleta puede ser las tres. Y es por eso, ¿cómo te vas a dar cuenta si realmente está siendo violento, está haciendo daños, cuando no discierne entre la realidad y la ficción? Claro. Pues un niño te va a jugar con eso. Pero si te lastima o te pegaste, te va a ayudar, no va a tratar de lastimarte. Si ves que te cortaste o algo y lo disfruta, ya estás viendo una señal de alarma. Okay. Pero si agarró y, por ejemplo, juega contigo a que te avienta algo, por ejemplo, una bolita de lodo, pero no se dio cuenta, había una piedra o eso, y ve que te lastima, está sobando y te ayuda. Pues no es que ese niño esté buscando dañarte, no es que ese niño disfrute de dañar a los demás, está jugando, está haciendo algo fantasioso, ficticio, y está consciente de la diferencia entre la realidad y la ficción. Claro. Lo ves que lo hace real, ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Ahora, ves en qué lo está aplicando, ya vemos otra cosa, porque dice, ok, sí puede ser una persona que tenga fuertes impulsos de disparar, por ejemplo, pero pues nunca ha tenido alguna acción hacia los demás. Por ejemplo, como te digo, hace eso y practica tiro al blanco, pero nunca saca las armas o hace algo que arriesgue a los demás. Claro. Oye, esa diferencia. Hace rato habías comentado que viene por los genes y la educación de la casa. Pero... ¿Los genes o la gestación? Ajá. Es lo que va a discernir si tu mente se desarrolla o no así. Y la educación tiene que ver con hacia dónde lo diriges. Ok, es lo que yo quería llegar. Si yo tengo el gen psicópata y mi mamá me educó para ser una persona de bien, ¿al final voy a terminar siendo un asesino o puede ser un psicópata sin ser asesino?
Lo que te decía, o sea, no tiene que ver con ser criminal. O sea, la persona que se ha guiado de manera adecuada a tener una situación psicopática Ajá. va a ser una genialidad en lo que haga, para bien o para mal. O sea, hay Y hay genios. una genialidad, entiende esto. Ok. ¿Recuerdas? Esto muchos lo conocen en Harry Potter. En algún momento cuando la ahorita le dice, después de todo el que no debe ser nombrado, hizo cosas geniales. Horribles, sí, pero grandiosas. Eso es, al no tener las inhibiciones de la conciencia social común, lo que hagas, los únicos límites los vas a decidir tú. Y como tu único límite es conseguir tal cual lo que quieres, es muy común que alguien que tenga una mente psicopática genere cosas geniales, increíbles, para bien y para mal, que sorprendan, que vayan fuera de los límites de lo que uno normalmente se imagina. O puede directamente también, eso que de plano, si le gusta el hedonismo, estar tranquilo y nada más echarse sus chelas, estar tranquilo, va a vivir bien con esa condición. Y así vas a ver el cuate que, por ejemplo, lo único que hace en su vida es no sé, tomar y jugar videojuegos, pero está bien. O sea, no ves a un cuate donde dices, no, pues es que no tiene trabajo, está sufriendo, está con enfermedades. No, vas a ver un cuate que toma y dices, ese cuate está viviendo el sueño de Aragán de todo el mundo y no le veo problemas, ¿no? Porque usó sus pensamientos de inhibición de esos sistemas sociales comunes para conseguir lo que quería, tal cual lo quería. Y si él quería jugar y ser genial jugando, lo va a conseguir, en lugar de ser, ¿cómo se llama? El típico nada más te por 8 y ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el estar tomando más allá de su límite no lo va a dejar jugar. Claro. Y lo que quiere es jugar el videojuego, entonces pues de nada le va a servir tomar más, de más. Claro, con este tema se me vienen a la mente muchas películas, muchas escenas, hasta telenovelas se me vienen a la mente. Y, por ejemplo, Hannibal también, ¿no? Se me vienen muchas. Hannibal, de hecho, Hannibal Scream también se me viene. Scream no lo he visto, pero lo que he visto en Scary Movie sobre Scream, eso de que son una legión de asesinos y eso... asesinos seriales, se me viene así también a la mente. Eso no tiene nada que ver, o sea, realmente, por lo que he visto de Scream, no la voy a juzgar porque no la he visto, pero eso de que son un conjunto de asesinos y que todos... Eso es nada más una sociedad delictiva que trae en la universidad, que para que un grupo funcione, no tiene que tener más de 4 integrantes por varias teorías, ¿no? Claro. Pero, sea cual sea la teoría, si tú estás trabajando con 20 personas, se vuelve un equipo ineficiente, donde la mayoría va a terminar estorbando. Te das de cuenta que es como si tú quisieras cargar una bolsa, que la puedes cargar, ok, si necesitas ayuda va uno de cada lado. Claro. Y si necesitan un tercero, bueno, el que abra la puerta les despeje el espacio. Pero vas a hacer 10 personas para cargar esa bolsa, son un estorbo. Claro. Por eso los psicópatas suelen trabajar independientemente. Y Hannibal Lecter sí está bien basado. Por eso no se preocupa, por eso está tranquilo encerrado en la... Yo nada más he visto la de, ¿cómo se llama? El silencio de los inocentes. Y también vi un resumen de Hannibal Lecter. Y él está muy tranquilo y le dice, ¿qué es esto? Hasta se ríe. Ajá, ¿por qué? Porque es completamente narcisista, sabe que lo que quiere lo va a conseguir. Sabe que todo, desde su perspectiva y desde la real, en la realidad de esa película, sabe que todos los demás son unos imbéciles. Y que en cuanto él quiera, va a encontrar la forma exacta para escaparse. Y lo hizo. Y sabe que si le ayudan y le ofrecen algo, dice, te ayudo. O si dice, por lo menos me parece divertido porque dice, voy a fregar este otro. ¿Qué pasa? No hay unión entre... Y esto es algo, por ejemplo, que hace diferente a una sociedad normal. Si dices, ok, dicen, mono no mata... Simio no mata simio. Y si conoces a alguien de tu misma calaña, normalmente si alguien te dice y te das cuenta que es de tu misma calaña, no vas a tomar la unión al otro. El psicópata no. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a él, si no es mi problema, si no es una persona importante para mí, si no es mi pareja o lo que sea, a mí qué me va a importar lo que le pasa a él. Claro. Entonces esa es la situación. De hecho, por eso digo, Hannibal Lecter sí está realmente más basado en un psicópata. De hecho, alguna vez vi la historia que sí, tal cual estudiaron la historia de uno en específico donde fue el que se basaron. Y es por eso, porque realmente lo hicieron basándose en alguien real.
Muchas películas no, nada más toman una inspiración y inventan una historia. Claro, de hecho, es como te decía, se me vienen muchas películas a la mente, muchos programas, muchas personas que conocemos como asesinos serial y demás. Pero si tú conoces o se te ocurre una que nos quieras compartir, empieza a escribir en este momento en los comentarios porque vamos a los saludos y a leer todo lo que nos han escrito en este momento. Ensalada y sushi candy. Encontrarás variedad de sushi relleno de surimi, atún, pollo, camarón, salmón o empanizado. Prueba también el de dulce mango con arándanos. Todos llevan queso Filadelfia y aguacate. Prueba también los onigiris, bolitas de arroz. Disfruta las ensaladas de fruta o verduras al vapor, ambas con base de lechuga. Pide tu atún con surimi y col morada. Conoce el arroz yakimeshi. Se te antoja una pasta preparada con crema, mayonesa, queso parmesano y pepino a cuadros. O bien, pide una hawaiana, ambas con pechuga de pavo. Anímate con la pechuga al pastor o asada con sus verduras al vapor. Arma tus paquetes económicos. Llama al 55 33 92 45 56 o 55 14 85 58 11. Recomendados: ensalada y sushi candy. Ya estamos aquí con ustedes y vamos ya a empezar con los saludos. Comentarios. Todos los comentarios, saludos, reacciones, todo lo que están haciendo en este momento. Así que muchas gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema muy interesante, porque más adelante vamos a ver si somos o no somos y si alguien está cerca de esa persona. Pero bueno, ¿te parece? Iniciamos con saludos. Tenemos por ahí un mensajito especial. ¿Algo especial? Iniciamos con los saludos. Mejor va iniciando con los saludos. ¿Cómo ves si terminamos, damos el anuncio? Ok, entonces pasamos primero a los saludos. Tenemos a Carlos Miguel Lugo Pérez, nos dice linda tarde, excelente programa, muchas gracias Carlos. Tenemos también a Karen Muniz, un saludo. Pero mucho, Karen. Astrid Valdés nos dice saludos amigos, hola Astrid, un besote desde donde estés. Bueno, Carlos Miguel Lugo Pérez, él nos comenta y nos dice, si quieres lo leo. te mandó corazones, Karen. No que soy de chismosa con los corazones. También te quiero mucho. Dice Rambo. No he visto la de Rambo, honestamente no podría saber, pero hay un tema muy curioso que me dice fuera de cámara que lo contratan para asesinar. Uh-huh. Y hay un detalle con los sicarios que es propiamente gente que le pagan por asesinar. O sea, Rambo no es ni de los buenos ni de los malos, simplemente él va a matar. No sé, ella lo ha visto, pero si sucede algo con los sicarios, si es un simple sociópata, no, o sea, él lo va a hacer por gusto, no por, como dice, si es, como se llama, un simple criminal, normalmente van a terminar embarazadas, lo van a matar. Okay. Pero hay un sicario que se vuelve famoso y trabaja para gobiernos, para tal y eso, o sea, un sicario que dice, no, le consiguen de cuenta como esos que están en las caricaturas, uh-huh, que contratan y que es muy bueno según y que todas las agencias lo buscan. Ese es un psicópata. Y sonará raro porque ¿cuáles son sus fines? Es que su fin es divertirse y le divierte asesinar. Entonces se vuelve un genio para ver cómo hacerlo, como dije hace rato, del envenenamiento para poderlo hacer. Bueno, no sé si es el caso. Uh-huh. Nos dice también, en ambos puntualiza muy bien estos condicionamientos de guerra. Me imagino que lo refiere al de abajo, que dice en Forrest Gump.
No. Él tiene Dan. El teniente Dan. Ah, el teniente Dan. Ujú. Perdón, el teniente Dan es un sociópata de guerra también. Como pregunta, no. Sus acciones no son impulsivas. De hecho, él es muy astuto al momento de dirigir. A dirigir el pelotón. Ujú. Y por ejemplo, que un sociópata llegue a la guerra es algo que muchos creen, pero no es probable. ¿Por qué? Porque un sociópata, como dije, hace las cosas por impulso, no sigue reglas. Hace eso a los militares. O sea, eso no funciona en los ejércitos. Pero él más bien, lo que vemos en él es un poco del trauma postraumático. Vemos una personalidad, pues, un poco obsesiva, pero en el teniente Dan no hay una personalidad que denote o que necesite algún trastorno mental de ningún tipo, porque más allá del estrés postraumático de la guerra, incluso es bastante leve en comparación a otros militares después de la situación que presentan el teniente Dan. Okay. Ahí su acción y su relación con Forrest Gump, que se vuelve un gran amigo, y eso, por ejemplo, cuando a las prostitutas las arroja, Ajá. no vemos que las golpee o que haga una reacción impulsiva, simplemente las arroja y se enoja con ellas por insultar a su amigo. Ujú. Pero bueno, en los militares el reclamarte o el aventarte de esa manera ruda es el status quo. Ok, los invitamos a que sigan comentando, sigan compartiendo lo que están sintiendo en este programa, sigan hablando con nosotros, sigan compartiendo, reaccionando, haciendo todo lo que tengan que hacer. Nos dice que operan el aprendizaje y la genética, lo que mencionábamos. Y también no después de la guerra. Rambo es un tipo sometido, no sé en qué orden los puso por faltas de coma, pero bueno, dice, Rambo es un tipo sometido a los crímenes de guerra. Como decía, puede volverte enfermo y perder, se llama despersonalización, el hecho de que bajo los crímenes de guerra, por eso el estrés postraumático, muchos que son torturados o eso, después ya no tienen conciencia de sí mismos, o no pueden reconocer a sus familias, se llama despersonalización el proceso. Okay. Que bueno, yo te sé lavado de cerebro, pero bueno, el profesional, se llama, ¿cómo se llama? Despersonalización, pero ¿quién lo va a entender así? Así es, Miguel, tenemos una mención especial en este momento. Nos solicitan algo, nada más mando el saludo a Humberto de Poggio que acaba de entrar a vernos, y antes de leer, bueno, vemos más comentarios en la siguiente ocasión, y voy a leerles un anuncio donde, bueno, nos solicitan informarles en una campaña por una maestra de danza de México, de danza folclórica específicamente, y bueno, es por parte de la UNAM, se va a realizar una campaña para apoyarla, ya que necesita una cirugía de cadera. Entonces, les voy a dejar en los comentarios un momentito, las imágenes de la promoción del evento. Va a ser este sábado. Por ahora leer el mensaje y lo voy a leer más adelante por si llega alguien más y no lo hablo. Dicen, solicitan el apoyo para este sábado, viendo a través de Facebook a la maestra Cora Flores, una de las máximas representantes de danza contemporánea en México. Necesita una operación de cadera urgente. Como todo artista no cuenta con seguro que cubra este gasto. Esta transmisión donará algo por cada espectador. Por eso es importante que lo vea mucha gente. Y si pueden compartirlo, se le agradece. Es el sábado 12 de junio, a partir de las 12 del día a las 16 horas, en el Facebook UNAM Danza. Y vamos a ver si aquí hay más datos. Dice, maratón de obras coreográficas, danzas para Cora, Tesoro Vivo, homenaje a Cora Flores, que se llevará a cabo el sábado 12 de junio del 2021, de 12 a 16:30 horas, por Facebook de Danza UNAM, @UNAM Danza. Esperamos contar con su presencia en este gran evento dedicado a una querida y gran figura de la danza contemporánea en México. Así es, más adelante haremos una publicación
notificación en Esmizón para que entren directamente a la página donde va a ser este evento, tengan las imágenes, les va a poner Miguel en los comentarios en este momento, pero me gusta recordar que no somos uno en este mundo. Y también nos comentan que se van a recibir donaciones para la misma causa, para todo el que desee aportar unas monedas. Así es. Chale, decirlo así suena feo, pero desea aportar algo de dinero para, bueno, permitirle a seguir su carrera y seguir enseñando esta noble arte de la danza. Así es, vamos a continuar con este tema del trastorno de personalidad antisocial. Vamos a ver esto y regresamos. Ya estamos de vuelta, recuerda que estamos hablando del trastorno de personalidad antisocial, el psicópata y el sociópata. Y bueno, esto nos lleva de todo lo que hemos hablado, que hemos estado identificando algunas películas y hemos estado analizando también este tipo de casos y obviamente viendo de dónde se genera, qué hacemos, cuáles son las causas y si realmente todas esas personas tienen que ser criminales. Entonces esto nos lleva a lo siguiente, ¿cómo puedo yo identificar a cada uno? Bueno, sí se necesita un tanto un ojo clínico, o sea, ya realmente conocer todos estas características de cómo se comporta y darte cuenta de algunas inconsistencias en sus acciones. En el caso del psicópata, se nota porque son también muy, muy narcisistas y tienen un ego y una postura hacia sí mismos por completo de todos los demás. Es una parte importante que ayuda a diferenciarlos. Como persona común, lo más importante es que vean si les está haciendo daño sus actitudes o si sus actitudes son peligrosas por algún momento. Por ejemplo, no sé, que esta persona vean que asesina gatos, cosas por el estilo, que mutila, que lo ven jugando de manera peligrosa con cuchillos, etcétera. Uh-huh. Ese tipo de cosas son las señales que pueden ser importantes, pero el descubrir realmente si su mente es así de egoísta, si tiene algún otro motivo, propiamente sí se necesita ya un ojo clínico, algún modo de reconocerlo en lugar de eso. No te podría decir que exista, obviamente. Acabo de recordar la película de Perfume, del muchacho, no sé si la viste, del muchacho que asesina a mujeres solamente por el aroma para crear el perfume perfecto donde pueda dominar a toda la gente. Ese tipo de casos que quieren el poder, que hacen las cosas como sea por querer ese poder, ¿eso lo vuelve a un psicópata? Bueno, estamos entrando un poco en una situación un tanto redundante, porque como ya explicamos, o sea, realmente el caso de él, pues sí, como es, o sea, es obsesivo hacia un fin específico y no le importa realmente las razones que no le importa lo que afecta a otros o lo que implique conseguir ese objetivo. Claro, entonces esto me lleva a preguntarte con qué otra situación puede confundirse. Bueno, como justamente mencionaste algunas, el hecho de un criminal, se cree muchas veces que son los criminales son sociópatas, pero se ha demostrado que no necesariamente tienen un trastorno de personalidad antisocial. Muchos lo hacen porque
porque aprenden lo que les enseñan, porque se excusan en alguna necesidad, porque son inmaduros. Entonces, más que nada se puede confundir por sus acciones, a creer que son con intención de dañar a los demás o algo por el estilo. Así que regularmente es con lo que se puede confundir. Y también en el caso de un psicópata puedes confundirlo fácilmente si él quiere que lo confundas, o sea, fingir una enfermedad que no tiene. Y ese es un riesgo importante. Pero, bueno, en el caso ya del ámbito profesional en clínica, ya se puede discernir, porque por más hábil que sea el psicópata, va a haber inconsistencias en lo que maneje, si no es verdad. Ok, oye, por ejemplo, yo ya detecté que tengo un familiar o hasta mi esposo o alguien cercano a mí es psicópata. ¿Esto puede llegar a traer algún riesgo, algún problema? Sí, bueno, en el caso de, como decía, ya sea psicópata o sociópata, si estás viendo acciones delictivas o dañinas, en ese caso, sí te puede afectar a ti, te puede causar algún riesgo el relacionarte con una persona así. Como decía también, hace rato se me olvidó decir, cuando me dices de que algunos se dice que por maltrato o eso se vuelve así, no, puede buscar vengarse, pero eso no lo convierte en este aspecto. Sin embargo, sí, el hecho de un ambiente dañino que lo maltratan y mal le enseña a una persona, puede enseñarle que esa es la actividad correcta, sea o no un trastorno de personalidad antisocial. Puede hacer a la persona creer que eso es lo que debe de hacer. Y bueno, este tipo de situaciones, hay riesgos desde que tú seas su víctima, en el caso de que ya sea sus acciones psicopáticas estén dañando a otra persona y no le importe, por ejemplo, mentir para meter a alguien a la cárcel, o no le importe lastimar a sus compañeros de la escuela o del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto te lleva a dos opciones: o terminas siendo cómplice o víctima, o ambas, que de hecho es lo más común. Porque el caso del sociópata, como reacciona impulsivamente y como quiere, pues en algún momento que quiera hacerte daño a ti te lo va a hacer, y en el momento en que haga daño le convenga, pues te va a echar la culpa a ti. El psicópata va a ser muy cuidadoso y te va a usar. Entonces ahí es un riesgo, aunque puede ser, como se llama, a veces conveniente si esta persona sus fines no son negativos. Entonces incluso hay algo curioso, que con un psicópata quien genera relación suelen ser relaciones muy fuertes, tanto por la manipulación que ejerce hacia ti, como porque si él realmente siente algo fuerte hacia ti, va a tomar cualquier riesgo por tu bienestar. Entonces, obviamente, pues, alguien que toma muchos riesgos por ti y te ayuda y te protege, empiezas a tener una relación cercana. Esa parte también es obvia. Si esta relación no es real, sí, te va a usar y vas a terminar o como cómplice o víctima, o ambas regularmente. O es el riesgo. Pero si hay algo importante, si no te interpones en el fin, es el caso del psicópata. Como te digo, en el sociópata lo adecuado es alejarse. En el caso del psicópata, si no te interpones a sus fines con lo que hagas, tiene seguridad, o sea, no va a gastar esfuerzos extras en alguien que no le sirve para nada, pero que tampoco le estorba. Oye, pero por ejemplo, si se vuelve psicópata o sociópata por falta de cariño en casa, por este ámbito que dices que como empiezan, como viven, como lo educa mamá, como lo educan, llega a tener falta de cariño y se vuelve un psicópata en busca de cariño, ¿no es bueno apapacharlos, o mejor dices no? Como te dije, primero es un error de terminología decir se vuelve, porque no. Okay. O sea, no se vuelve, como te dije, el ambiente permite que eso que ya es llegue a ser negativo, positivo o controlado, por así decirlo. Pero no se vuelve. O sea, realmente por eso hay mucha gente que es víctima de maltrato
y en los números de gente, vamos a decirlo, y es que es grave y es verdad, cuando las estadísticas salen que la violencia en casa, las violaciones entre familia y todo eso, tiene un número muy elevado que no se puede calcular hasta dónde está. O sea, eso sí, las estadísticas que te dicen cuántos no se han dicho ni se conocen, es una mentira porque estás inventando números que no conoces. Pero considerando el puro número que ya se conoce, es mucho, o sea, es muy elevado. No se sabe de una cantidad así de psicópatas y menos de gente de sociópatas, como te digo, esos terminan muertos, o sea, en balaceras, o terminan buscando su propia muerte, o sea. Ajá. Entonces, y el número de que estos casos que llegan a ser criminales no es tan alto como el número de gente que comete esos crímenes. Entonces, imagínate, el número de gente que comete esos crímenes, obviamente el número de víctimas es mayor. ¿Por qué es obvio esto? Porque simplemente necesitas por lo menos un victimario y una víctima. Pero si ese victimario decide tener más víctimas, pues ya tienes más. Y no es la mayoría, no es el status quo de gente que está así. Entonces eso hay que entender que es una mentira. O sea, sí es cierto que afecta, pero el decir que fue eso lo que lo causó es lo que dicen, romantizar al villano. No, él tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y hay muestras de que mucha gente, después de haber vivido un pasado horrible y tormentoso, que algunos no se pueden imaginar vivir así, o por lo menos mantener tu cordura y no matarte, se dedican a hacer campaña social y ayudar a las demás personas a protegerlas después de haber vivido algo así, algo muy contrario a esto. Entonces, algo, como te dije, tienen su propio código moral los sociópatas, los psicópatas, perdón, y los otros no tienen código moral. Entonces, si por impulso haces lo que quieras, no importa, de todos modos, aparte, y si tu código moral está a favor de eso o en contra de eso, lo vas a hacer, no importa realmente el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado sí te afecta, pero tú decides si lo tomas para bien o para mal. Como te he dicho en todas las presentaciones, cómo tomes esta situación y cómo te dirijas a tu vida a esto, si buscas alguna ayuda o si buscas hacer daño con ello o el bien, es tu decisión y tienes la responsabilidad de los efectos que hayas causado a tu entorno. Así que no se debe de romantizar como decir que porque lo maltrataron o porque no tuvo amor. Y una persona que como tal, como sociópata o como psicópata está tomando estas decisiones, como te dije, ya es un marco fijo. O sea, realmente con el psicópata podrás negociar, con el sociópata de plano no, pero esto no es una, ¿cómo se llama? No es como dices, se les apapacha o eso, no tiene nada que ver. O sea, ellos deciden tomar una forma de ser, y si es un psicópata muy meloso, porque hay, o sea, realmente los hay, bueno, puedes tomar, aunque a veces tiene ciertos riesgos, porque luego ocurre lo que en la cultura otaku se llama yandere, que se obsesionan con seguirte porque se enamoran, y bueno, en esos casos a veces hay que tomar ciertas acciones legales para protegerte. Uy, qué horror. Oye, veo que siguen llegando muchos mensajes, vamos a ver estos comentarios, vámonos a los saludos y bueno, vamos a ver esto. Continuamos. Academia de Dibujo y Arte. ¡Hey! Descubre tu talento. Sé el centro de atención con tus conocidos. Realiza retratos, paisajes o figuras. Vuélvete un gran artista. Aprende técnicas de dibujo, pintura y escultura. Curso para todas las edades. Está ubicado en Boulevard Las Fuentes, en Fuentes del Valle. Búscalos en Facebook como Academia Dibujo y Arte. Pide informes y escríbete al 5867-2258. Te esperamos. Academia de Dibujo y Arte.
Bueno, ya estamos de regreso y es momento de mandar saludos, así que un saludo muy grande para Leopoldo, un beso que está aquí viéndonos. Tenemos a Carlos Miguel que nos dice: Rambo es un tipo sometido a los crímenes de guerra, en realidad se defiende. Me imagino que cuando comentábamos que él le pagaban para... Que sea. en Yo no digo de Rambo porque realmente yo no los he visto. Dice, busca salir de la persecución. Yo recuerdo esa película que se la pasa matando a todo mundo. Son 5. Bueno, 5 películas. No, ¿sabes qué? Damos a las mismas, o sea, realmente no lo hemos visto. O sea, Sí la he visto porque mi papá no son ponía. 5, de hecho Bueno, originalmente sí son 3. O sí sea, las porque es he una visto. trilogía, no otras. Porque mi papá nos ponía a ver las películas, pero sí las he visto y yo recuerdo que él se la pasaba matando a todo el mundo y siempre salvaba a una persona. En todas las películas siempre salvaba a una persona. Bueno, entonces sí tiene una Y vez. sí le pagaban por ir a matar, él no estaba del lado de nadie. Bueno, entonces puede que estuviera de lado de esa persona, pero. Y ya, o sea, son situaciones que. Si tomas nada más parte, pues no se puede. Claro. Y bueno, recuerden que ya tenemos el grupo de Es Mi Son, se llama Talentos Es Mi Son con Dafne Soleidi. Ahí si tú bailas, cantas, actúas, brincas, pataleas o quieres simplemente decir algo, para eso es ese grupo, para que exprésate en ese grupo. Lo que no puedes venir a decir aquí, lo que no alcanzas a decir, a lo mejor los mensajes, dilo en el grupo, es completamente público. Y si no te has unido, únete a él y comparte. También puedes invitar a todos tus amigos para que hagan locuras en ese grupo. Es para echar relajo y conocer nuestros talentos. Así que no lo pienses más. Terminando ahorita la transmisión, ve y dile: soy parte del grupo de Es Mi Son. Y bueno, una vez más, para si alguien no lo oyó en la misión anterior, nos solicitaron anunciarles lo siguiente. Es un anuncio para apoyar a una maestra de danza folclórica de México por parte de la UNAM. Y el anuncio dice: les pido su apoyo este sábado viendo en Facebook esta transmisión. La maestra Cora Flores, una de las máximas representantes de la danza contemporánea en México, necesita una operación de cadera urgente. Como todo artista, no cuenta con seguro que cubre estos gastos. Esta transmisión donará algo por cada espectador que esté viéndola, y por eso es importante que lo vea mucha gente. Y si pueden compartirlo, se les agradece. La transmisión es el maratón de obras coreográficas Danzas para Cora Tesoro Vivo, homenaje a Cora Flores, que se llevará a cabo el sábado 12 de junio del 2021 de 12 a 16:30 horas del día por el Facebook de Danza UNAM, @UNAM Danza. Esperamos contar con su presencia en este gran evento dedicado a una querida y gran figura de la danza contemporánea mexicana. Ya está publicado también en Es Mi Son de las 2 fotos que son la publicación justamente de este evento, este sábado, recuerden. Así es. ¿Este sábado o 21? No. Este sábado les pondremos ahí en la publicación la descripción total, el nombre de la maestra, lo que va a haber en ese evento y obviamente cuál es la página que se va a transmitir y obviamente el horario para que no se lo pierdan. Va a estar muy bonito, va a ser algo muy significativo y sobre todo pues nosotros, como nos encanta el chisme, pues vamos a ver toda la trayectoria de esta maestra. Quiero mandar una vez más abrazos. Quien nos está viendo, Karen nos manda cositos, igual Astrid, también un abrazo, igual Carlos Miguel, un abrazo a todos los que nos están viendo. De esos temas, dice ella que son de terror. A mí sí me dan miedo, a mí sí son de terror. Yo me imagino personas, estar rodeada con esas personas y sí me impacta, pero eso no quiere decir que no los podamos entender y que no podamos ayudarlos. Es por eso que vamos Ella sintió miedo hasta en su fiesta de al año. Es por eso que vamos al último bloque ya de Es Mi Son para cerrar con esto y ver qué más tenemos.
¡Entérate! Usar una copa menstrual reduce la posibilidad de padecer miomas, te da comodidad para tu piel y tu cuerpo. Usar una copa menstrual te hará ahorrar miles de pesos ya que dura más de 7 años, te ayudará a evitar derrames. Usar una copa menstrual favorece el cuidado del medio ambiente porque ahorras más de 1000 compresas sanitarias, porque solo se debe hervir. Además te ayudará a conocerte mejor. Contiene 3 certificados de calidad entregados por vía electrónica. Pide tu copa menstrual por medio de Esmison, precios especiales. ¡Entérate! Así es, estamos hablando del trastorno de personalidad antisocial, psicópatas y sociópata. Y bueno, ya sabemos lo que es, cómo nos damos cuenta que lo somos o no lo somos, o tenemos a alguien con nosotros. Viene la parte de qué acción debo tomar para lidiar con esto. Bueno, sí, y específicame cómo lidiar, en qué caso. Por ejemplo, un psicópata. Bueno, ¿cómo lidia un psicópata? Primero, un psicópata no está lidiando con su situación. Un psicópata, como les dije, realmente piensa que está bien, piensa que está en lo correcto. Igual un sociópata piensa que está en lo correcto. Entonces, ¿cómo lidia con esto? Pues él lo decide, simplemente busca conseguir sus objetivos y para él lo que hace está bien. No podría decirte cómo lidiar, realmente ellos deciden cómo lo lidian con ello. Uh-huh. Y en el caso de que yo tenga un familiar, ¿cómo puedo lidiar con eso? Ok, muy bien, depende mucho de cómo esté la situación. Uh-huh. Primero, como les decía, tienen que considerar si hay una situación de riesgo. Como les he dicho en otros programas, si hay una situación que ponga en riesgo su integridad, uh-huh, y lo consideran necesario, primero tomen partido por una situación legal o con el sistema judicial si es necesario. Primero, mantengan segura su integridad. ¿Por qué? Porque esto es lo primero. Antes de hablar de cómo lo manejes en ti, primero tienes que asegurarte que estés bien. Como les decía, ellos piensan por completo que están bien. Entonces tú tienes que ver por ti mismo. Si ellos van a pensar, y ya me muero horrible, si ellos van a pensar por ti mismo, por sí mismos únicamente, tú debes de pensar por ti. Claro. Eso es lo primero que tienes que hacer, tomar medidas de seguridad. Si no te afecta, pero consideras que esa persona le afecta, bueno, primero tienes que tomar ciertos límites para que no, como decía, te vuelvas un cómplice o una víctima de lo que sea. Si esta persona ves que le afecta por cierta situación, como por ejemplo, ya ha sido arrestado varias veces o eso, primero por tu cuenta ve a un especialista en psicoterapia. De hecho, manejo también esa parte, uh-huh, para que te dé una orientación de cómo debes de manejar tu situación para ti. O sea, qué es lo que debes de hacer, si es recomendable que te comuniques de cierta manera o que mantengas cierta situación aislada. Si no sabes qué hacer, es lo recomendable que directamente vayas a una terapia especial individual para ti. Porque como te decía, para el psicópata no es un problema ser un psicópata. Para el sociópata no es un problema ser un sociópata. Desde su perspectiva, vamos a decirlo así, desde su perspectiva, el problema no es de ellos, es tuyo. Uh-huh. Entonces tú tienes que resolverlo. Y eso te parecerá justo, injusto, no importa. La realidad es que sí, si a ellos no les afecta, ellos no van a buscar ayuda. Claro. Tú tienes que buscarla. Y eso es lo que tienes que tomar. Primero, asegurar tu integridad, uh-huh, física, psicológica, sexual, la que necesites. También tu seguridad de inmuebles, de económica también, porque también hay que considerar que no solamente es lo que tienes en tu cuerpo, sino también lo que has conseguido, tu seguridad laboral, que todo esto puede verse afectado, ya sea directa o indirectamente por esta persona. Uh-huh. Por ello, primero es la acción que debes de tomar. Primero asegurar esa parte y después ir con un especialista que te oriente en qué situación estás, a qué te enfrentas
y también en el caso de ser necesario, bueno, te pueda referir con alguna otra entidad dedicada a tu caso específico. Ok, eso es lo que debe de hacer la persona que ya detectó que tiene un familiar. Como dices, si yo lo tengo, pues yo voy a decir, yo no tengo culpa, yo no tengo problema, yo estoy bien. ¿Cómo me voy a dar cuenta De si hecho, ya estoy afectando? Ok, bueno, te voy a decir una que me acabo de acordar de la anterior. De hecho, se han venido situaciones y he tenido 2 casos donde su hijo, bueno, no podríamos tomarlo como un sociópata, no hizo situaciones graves, pero ya está hablando de una mente criminal y eso es importante. Si ya estás viendo que está cometiendo delitos o algo así, está cometiendo fraudes, está cometiendo robos, y de lo que sabes es robos en una tienda o asaltos o secuestros o lo que sea, es una situación que debes de alejarte. O sea, toda situación legal que esté, ya debes de buscar lo más posible alejarte y conseguir una ayuda legal, judicial en caso de ser necesario. Y estos casos me llegaron y les digo, bueno, ok, como enfrenté la situación, es diferente plantear a alguien que, bueno, está siguiendo a sus compañeros, trata de conseguir atención a eso, alguien que ya está teniendo una mente criminal. Alguien que tiene una mente criminal, no importa si tiene situaciones sociópatas o psicópatas, es alguien peligroso para ti. Y en estos casos, de hecho, los he referido, sí necesitan apoyo de entidades especiales. Hay algunas secciones en el DIF que también se dedican a ello, si este es el caso. Sí, también les recomiendo tener orientación por ellos, ya que incluso en estos casos, bueno, analicé la situación y sí hay situaciones que salen realmente de las manos de la terapia. Hay situaciones que se tienen que ver propiamente con alguna autoridad que les dé cierto margen de seguridad porque esta persona no vaya a ser algo peligroso. Claro. Ahora, ¿qué me decías? Sí, se me olvidó, exactamente, se me olvidó. Bueno, ya identifiqué que mi familiar tiene este tipo de trastorno porque nosotros no lo vamos a poder detectar. Pero ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos? Bueno, eso ya te dije, ya. ¿En qué momento me doy cuenta si soy psicópata, pero no lo quiero admitir? Pero en qué momento me doy cuenta que ya estoy empezando a dañar a las personas. Ok, bueno, el psicópata no es tanto que no lo quiera admitir. De hecho, es muy común que un psicópata sea extremadamente cínico, igual el sociópata, o al menos de que esté mintiendo, manipulándote, al menos de que les convenga, pero ellos no van a hacer como que ocultar que tienen algo por, ¿cómo decirlo? Como quien se avergüenza por tener depresión o quien le preocupa actuar de cierta manera o lo que vayan a decir. No es el caso de ellos. Como te decía, no tienen inhibiciones, entonces si lo ocultan es por conveniencia. Entonces están perfectamente conscientes. Si ellos, de hecho, no llegan de hecho, un psicópata o sociópata no llega nunca a terapia por esa situación, ni menos por voluntad propia. Si llegará por otras situaciones. O sea, por ejemplo, tuvo un problema de depresión en el momento, o llega directamente a terapia porque se lastimó, o no sé, una pierna, porque también tratamos todo lo osteoarticular, todas las lesiones deportivas. Puede llegar porque ya le exigió la ley que tiene que ir a terapia, si no lo van a arrestar por diferentes delitos menores. Entonces, o porque la familia lo trae amarrado, casi, que hay casos literales, o sea, hay casos donde sí la familia, no solo por esto, o sea, por varios problemas, termina llevando a un familiar amarrado a una terapia. O sea, esto no es broma, realmente sí hay casos literales donde amarran a la persona. Y sucede también con los psicópatas y sociópatas. No van a ir por propia voluntad, van a ir porque les afecte a ellos. Por eso te digo, ese efecto van a encontrarlo cuando los obliguen. No porque les afecte a los demás. Si tú me estás diciendo que a ti te interesa porque no sé, dices, es que no se esté afectando a los demás, pues entonces realmente desde ahí me estás diciendo que no tienes una personalidad antisocial, porque sí te interesa el bienestar de ellos, al menos de que seas específicamente de tal persona. Pero si tú me dices, por ejemplo, es que estoy haciendo daño específicamente a mi familia, pero la quiero mucho, quiero proteger a ellos, vas a buscar ayudas diferentes, vas a buscar específico, como es que ya tengo tal problema legal y quiero escapar.
hacer que mi familia escape de eso porque ya la regué, no vas a buscar ayuda del psicoterapeuta, vas a buscar ayuda de un abogado. Claro. Y vas a decir, mi tranza estuvo así, así la regué y están estos, tú tienes que sacar a mi familia y me vale madre cómo lo hagas. Ajá. Y así literalmente lo van a hacer, o sea, no estoy fingiendo, realmente así lo va a hacer. Entonces, por eso lo más importante es que sepas cómo te afecta a ti como entorno. Como entorno, si estás en ello, si lo reconoces, vimos en la otra ocasión, está generando una relación tóxica, ya sea laboral, de amistad o de pareja, y busques esa ayuda. ¿Por qué? Porque también es un mito que se cree que ellos necesitan ayuda. Necesitan ayuda para conseguir sus fines, porque a veces necesitan usar a una persona, pero no necesitan una ayuda que les comprenda o que les quite algo que es de su personalidad. ¿Por qué? Porque para esto es tan ilógico para su mente el que le digas que necesita terapia o que vaya a terapia, como si a ti te dijera que necesitas terapia porque te gustan las rosas. Así de ilógico es para ellos. Ustedes pensarán, no tiene nada que ver. Sí, así funciona la mente. Si yo te digo a ti, tienes que ir a terapia porque te gusta este trabajo, porque te gusta hacer lo que haces, porque estás saliendo bien en la escuela, es lo que realmente les vas a decir a ellos. Necesitas ir a terapia porque te sale todo exactamente como quieres. Claro. Es como si dijeras, estás completamente loco y va a ir a una terapia para hacer el circo y le dejes de molestar, en el caso de que te vuelvas un estorbo para lo que él quiere. Ok. Oye, ¿y es necesario internarse? ¿O internar mañana a un psicópata o un sociópata? Mira, en el caso de alguien que ya está cometiendo delitos graves, está asesinando, violando y demás, como lo he dicho en otras ocasiones, yo soy partidario de la pena de muerte, la cual por cuestiones de la ONU se considera que es inhumano y prefieren que haya más gente violada, asesinada, secuestrada, mutilada, etcétera, porque al parecer para la ONU y para los derechos humanos internacionales es más importante que se mantenga vivo un delincuente a que las personas no sean violadas sus derechos básicos por ellos. Así que desgraciadamente no se puede. Problemas políticos, desgraciadamente, o sea, la verdad, en un mundo ideal que es el comunismo primitivo, a quien no sirve para la comunidad o está dañando, o te matamos o te aventamos como carnada al tigre dientes de sable. Así funciona en una sociedad ideal, tanto de los animales como la original de la humanidad. Las situaciones sociales han cambiado eso. Y cuando entran estos temas uno empieza... De hecho, por eso también a veces es muy manipulador un psicópata sin necesidad de mentirte. Porque realmente muchos de estos argumentos te los va a dar de acuerdo a sus objetivos, te va a demostrar que son correctos o que están bien. Porque las situaciones de la humanidad tienen tantos errores, pues ya después dices, bueno, pues es que, ¿cómo le digo que está mal? Por eso es que muchos de ellos todavía se les hace crecer su narcisismo, porque la gente dice, es que no puedo vencerlo, es una eminencia y tal. Pues no, es que sus pensamientos, sus resoluciones ya van fuera de los de los acuerdos sociales. Entonces ver las cosas tal cual o le convienen o tal cual son. Okay. Entonces esta parte, lo que se hace es que se encarcelan, o si logran alegar que que desconocen los efectos de sus acciones, los meten en un psiquiátrico. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunos creen que si tienen cualquiera de estas dos personalidades la van a meter en el psiquiátrico. No, al psiquiátrico los meten si logran comprobar que no tienen una percepción de la realidad. Y esto no es una percepción, esto es una interpretación. O sea, le interpretan que lo correcto es diferente. Y el bien y el mal, como ya he dicho, no son parte de la realidad, son parte de los acuerdos sociales o personales, no son parte de la realidad material. Entonces, si él sabe lo que está haciendo, si sabe que está matando, si sabe que está haciendo esto, va a la cárcel, es lo que se hace. Se interna en un psiquiátrico si logra alegar demencia.